Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Silva y hoy vengo a hablarles acerca del absentismo escolar en Japón. Absentismo se define como la ausencia justificada o injustificada de los estudiantes a su responsabilidad en las instituciones educativas. Es así que esto se convierte en una práctica habitual. Para el caso de Japón, es cada vez más niños se niegan a ir a las escuelas, lo que se está convirtiendo en un fenómeno llamado futoko en japonés. Este se puede considerar principalmente como un problema social de la japonés. Por lo tanto, estos niños han desarrollado de tal manera una fobia que genera principalmente estas escuelas al nivel de alta ansiedad que causa ir a asistir a clases. Por lo tanto, para mitigar esto, se han creado como unos movimientos o como unas alternativas de una escuela libre que estaba enfocada principalmente, tiene como unos principios de libertad e individualismo debido al alto nivel de futocos. Si bien pues esto puede ser una opción como para mitigar que haya inasistencia, esto no ofrece principalmente como una cualificación reconocida, que es diferente a la que es obligatoria. Por lo tanto, yo establecí una pregunta problema que es ¿cuál es el origen del absentismo escolar en Japón y cómo esto afecta a la sociedad? Por lo tanto, lo enmarcaré en cuatro contextos. El primer contexto es el histórico. En 1930, los académicos contemplaban esto como, como una sociedad problema, donde ellos definían que esto era como miedo o ansiedad. Prácticamente no había como algún estudio psicológico. Es a raíz que en 1950 que esto, el asentismo escolar pues iba incrementando y a esto se le denominó tokoyose, que era una resistencia, y resistencia principalmente era de los estudiantes. Ya se estaba tomando medidas, que esto era como una enfermedad mental, pero que a veces era de cierta naturaleza de los niños que generaban esa rebeldía. Esta rebeldía también se era como un problema psicológico, principalmente que los niños estaban en contra de ese modelo de autoridad. Es así que entre los años 1970-1980 se crearon como una serie de estrictas reglas, las cuales establecieron o fueron introducidas como de que definían principalmente casos de violencia y acoso escolar. Estas medidas no fueron tan drásticas, entonces hasta en la década de los 90 se fue intensificando esto. Por lo tanto, en 1997 se dio un vuelto a eso y se cambió la terminología. Por lo tanto, ya se le da el nombre como Futoko, que era un nombre más neutral y que significaba simplemente absentismo. Para el caso político, Japón maneja dos partidos políticos importantes, y todo estaba regido, en el caso de la educación está regido por el Ministerio de Educación. El sistema educativo japonés se basa principalmente en la Ley Fundamental de Educación, que esta consta principalmente de una educación básica que consta de 6 años y una educación secundaria que consta de 3 años, para un total de 9 años, los cuales se convierten en obligatorios y son de manera gratuita. Es así que los futocos, así como fueron definidos, eh, el, el Ministerio de Educación, encabezado por el ministro, decían que estos se consideraban así si llevaban más de 30 días de inasistencias en un año. Por lo tanto, establecieron que esto no eran como relaciones a cuestiones familiares ni a cuestiones de salud. En el caso de los partidos políticos,
que se entablan como principalmente en interferir en el sistema educativo. Se encuentra la derecha política, los cuales son como conservadores y tradicionalistas. Ellos creen principalmente como en el patriotismo y como en preservar la tradición japonesa. En el caso de la izquierda, ellos buscan principalmente como las oportunidades para la escuela secundaria y la eliminación de los exámenes de ingreso a las instituciones. Eh, Debido a esta problemática también, al ver el nivel tan alto de suicidios, el gobierno optó por producir una ley que se creó en el 2016, la cual traía recomendaciones específicas para las escuelas, para el trato de estos muchachos. En el tema económico, Japón, a considerarse una potencia mundial y pues obviamente preocupado por las necesidades y las demandas que genera pues el mundo, crea una sociedad que está enfrascada principalmente en crear personas o como líderes con perspectiva global. Por lo tanto se exige el nivel de exigencia, lo que ha llevado principalmente como una discusión por pues que en los planteles busquen mantener la competitividad global y sobre todo que esto no afecte al crecimiento económico del país. Además de esto, pues la eficiencia y eficacia en cuanto al sistema educativo japonés busca satisfacer principalmente como las riquezas económicas del país, eh, también para poseer y poder competir con nuevas tecnologías en el mundo. Por eso, por lo tanto, de acuerdo al Ministerio de Educación y Cultura, el sistema educativo japonés es uno de los más como rigurosos en cuanto al nivel de educación y es uno de los que tienen más nivel de asistencia y tiene más nivel de escolarización. Por, por lo tal tienen un índice del 99,8% comparado a todo el mundo. En 2018 hubo alrededor de 164.500 niños que se ausentaron más de 30 días. Esta cifra pues a comparación del año 2017 que fueron 144.000 casos, fue demasiado alta. Se ve que hay un mayor absentismo escolar. Por lo tanto, los estudiantes de nivel primaria ascienden más o menos a 30.448, que eso equivale a un 10,4%, y las de escuela secundaria equivale a 103.235, que es un 4,9%, que significa prácticamente el 1% del número total de estudiantes de primaria y el 4,1% de los estudiantes de secundaria. Por lo tanto, el número mayor de ausentes de primaria fueron 9.764, que pertenecían al sexto grado, que era el nivel donde más se veía el absentismo, y el mayor número en la parte de secundaria era de 39.580, que pertenecía al nivel tercero de secundaria. Por lo tanto, esto a nivel social, pues obviamente la no asistencia a los colegios, pues obviamente no era una opción porque pues en el sistema educativo japonés es una obligación. Además que esta sociedad es muy bien educada, por lo tal esto le da como un prestigio a sus estudiantes y a las personas en el nivel académico. Obviamente las calificaciones es algo que les genera mayor ansiedad y mayor presión a los estudiantes, por lo que ellos siempre buscan el éxito académico. Otra de las problemáticas es que, sin embargo, muchos profesionales han tratado como de evidenciar cuál es la raíz de este problema, pero pues es principalmente el sistema educativo japonés. Como que es muy riguroso, tiene unas reglas muy estrictas que
por lo tanto no son tan flexibles con los estudiantes. Además, han sido criados milenariamente, es una cultura que es muy milenaria y así sean sus padres, sus abuelos, los han creado de la misma forma. Por lo tanto, los padres les exigen mucho a los niños para la excelencia académica. También eso también ha generado principalmente pues un gran acoso escolar. Los niños pues obviamente tienen muchos problemas de ansiedad en los colegios y más si son de grado superior. Las largas horas de estudio, las horas de trabajo, es similar como a las horas de trabajo de los adultos, pero todos estos problemas ocasionan que los niños no asistan a las escuelas. Por lo tanto, pues esta consecuencia, como es social, no se ve en el momento, sino se ve a largo plazo, porque muchos de estos niños se convierten en otro fenómeno que es conocido como hikikomori. Este fenómeno es principalmente que son jóvenes que son desempleados, que se la pasan en su casa y no generan aportes, siguen viviendo de sus padres y eso, y ya no generan como un aporte a la sociedad. Por lo tanto, el gobierno japonés busca evitar eso principalmente. Además que las escuelas son muy rigurosas y son muy tradicionalistas, entonces ellos no buscan como maneras de motivar a los estudiantes. Por lo tal, sigue creciendo el nivel de inasistencia. Es más preocupante aún que el número de estudiantes que se haya suicidado, o sea, el número es demasiado grande. En 2018, los suicidios escolares llegaron a una cifra de 332 casos, que era una cifra muy grande durante 30 años. Eh, para el caso de las causas, una de las principales causas pues es el sistema educativo, los problemas individuales que generan estos niños. Algunas son circunstancias familiares o el mismo ambiente escolar. En cuanto a sus consecuencias, está principalmente pues la falta de habilidades de comunicación social. Estos niños no son muy comunicativos, no desarrollan como relaciones. Son niños que se enfrentan desde muy pequeños como a una situación amenazante, no los dejan ser niños. Es como una deshumanización de las escuelas también. Hay un rechazo escolar y pues principalmente pues una intimidación por parte tanto de sus propios familiares como de los profesores, y pues la consecuencia mucho más grave es la del suicidio. Por lo tanto, para resolver la pregunta problema, debe haber principalmente como un cambio en la ley fundamental de educación, que es con la que se rige el Ministerio de Educación. eh, Permitir como más flexibilidad en ese caso de eh, como los primeros años que son obligatorios. Promover y cambiar como esa parte tradicionalista que genera el sistema político. Obviamente que crear una sociedad y promover a estudiantes de una manera más amigable para ellos, no generarles tanto nivel de ansiedad o problemas para ellos. eh, Evitar también ese nivel de estrés de tal forma que no se vaya a descuidar principalmente como esa competitividad que ellos generan. También buscar bajar como esa presión para que se motiven ellos, generen como la felicidad y creen un éxito académico. Por lo tanto, como conclusión, diría que principalmente estos niños son muy fundamentales en la sociedad. Por lo tanto, eh, definir, ayudarles a ellos principalmente, cambiar el sistema educativo es una buena opción, sino que tienen que hacerlo de una manera rigurosa, que esto no vaya a afectar principalmente al país. Por lo tanto, eh, permitirles nuevas herramientas que les generen felicidad o nuevas estrategias que generen felicidad para ellos, para que eviten como ese nivel alto de suicidios. Otra como conclusión o como para finalizar, diría que estos niños que se están perdiendo por el caso de los suicidios son niños que
principalmente van a afrontar como el problema que se genera también en la sociedad japonesa, que es el nivel de envejecimiento tan rápido. Estos niños es importante motivarlos de tal forma que garantice que a tiempo futuro sean ellos los que alberguen como el sistema pensional que se está, el problema pensional que se está generando en la sociedad japonesa. Muchas gracias.